Hola compañeros y profesora, mi grupo está conformado por Angélica María Mora Ortiz, José Aldemar Trujillo Sánchez, Sergio Arbey Páez Ibagón, Gina Marcela Burgos Saavedra y quien les habla, Diana Lice Sánchez Sánchez. Hoy le venimos a hablar sobre las empresas unipersonales. ¿Qué es una empresa unipersonal? Es un emprendimiento empresarial que puede ser realizado de forma individual, sin necesidad de constituir una sociedad. Esta no posee personería jurídica y el titular de la empresa responde personal e ilimitadamente por las obligaciones de la misma. Cuando hablamos de una empresa unipersonal, quiere decir que no necesita de socios, solo es un socio y está compuesta por dos o más personas se convierte en una sociedad comercial. Una empresa unipersonal es una persona jurídica o natural que se constituye como empresario mediante una escritura o documento privado ante la Cámara de Comercio o ante el notario. Algo importante de la empresa unipersonal es que hay dos formas de concebir la empresa unipersonales, bien como empresas dotadas de personas jurídicas o estructuradas como patrimonios autónomos o bien como sociedades iguales a todas las demás, salvo en la circunstancia de tener un socio único. Debemos de tener en cuenta que las empresas unipersonales son las que están constituidas por un socio único, así como su palabra lo indica. Bueno, la empresa unipersonal fue creada mediante la Ley 222 de 1995. Anteriormente, para crear una empresa jurídica teníamos que tener dos socios. Ahora, con la empresa unipersonal, simplemente tiene que ser un empresario que ha decidido crear su propia persona jurídica, con derechos y obligaciones. Debemos de tener claros ciertos puntos que son el nombre de la empresa, el objeto social, que es la actividad principal a la que se va a dedicar la empresa, la vigencia, aunque esta puede ser indefinida, y quién va a ser y tener la representación legal de la empresa. Es muy importante este punto porque recordemos que el representante legal es la persona que puede firmar el nombre de la empresa y pues que al final va a terminar ejecutando todas las decisiones que tome el empresario. Normalmente es el mismo empresario quien ejerce la representación legal. ¿Cómo se constituye una empresa unipersonal? La constitución de una empresa unipersonal es solemne, pues debe efectuarse por escrito, es decir, documento privado o escritura pública, cuando se aportan bienes inmuebles y con estricta sujeción a las reglas contempladas en el artículo 72 de la Ley 222 de 1995. Si se constituye por documento privado, este deberá ser reconocido por el constituyente o empresario ante juez o notario o presentando personalmente ante el secretario de la Cámara. Cuando se omita cualquiera de los requisitos contemplados en la citada norma, cuando el documento no sea reconocido por el empresario o presentando personalmente ante el secretario de la entidad, las cámaras deben abstenerse de efectuar su inscripción. El empresario constituyente deberá hacer presentación personal ante el secretario de la Cámara de Comercio del documento privado de constitución o, en su defecto, el documento privado deberá ser reconocido ante notario. Presentar fotocopia y exhibir el original de documento de identificación del representante legal o su apoderado. Diligenciar el formulario de registro único empresarial y social. Cancelar en la Cámara de Comercio el valor correspondiente al impuesto de registro departamental y los derechos de inscripción por el documento de constitución, los cuales se liquidarán con la tarifa vigente al momento de solicitar el registro. Por concepto de la matrícula se liquida de acuerdo con las tarifas de registro mercantil para el año que se solicita, la matrícula con el activo total declarado en el formulario anexo matrícula mercantil. La persona que radique el trámite deberá exhibir su documento de identificación.
requisitos de documentos de constitución es donde se tiene que diligenciar un formato que contiene el nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario, la razón social de la empresa. Esto también tiene que tener la expresión de la empresa, que es unipersonal o seguido por unas siglas que son la EU. Él tiene que tener una enunciación clara de todas las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Tener el número de cuotas de igual valor en que se verá el capital de la empresa. El monto del capital, haciendo una descripción premorizada de los bienes apartados con estigmatización de su valor. ¿Cómo se realiza la renovación de la matrícula mercantil? La renovación de la matrícula mercantil se tiene que realizar dentro de los 3 primeros meses del año, que va de enero a marzo. Esto debe renovarse para poder obtener los beneficios que otorga el Estado y evitar las sanciones de ley. Uno de los beneficios que otorga el Estado es una reducción a lo que se tiene que pagar. ¿Cómo se liquida una empresa unipersonal? Una vez que la empresa unipersonal haya sido disuelta o ésta hubiera operado en virtud del vencimiento del término, la liquidación del patrimonio se realiza conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Hay que tener en cuenta que en el documento final de liquidación se debe aprobar la cuenta final de liquidación, anexando balance suscrito por contador público, aprobando las cuentas del liquidador si no fuera el mismo constituyente e indicando cuánto es el monto a repartir. Si la empresa que se liquida posee establecimientos de comercio que no van a ser cerrados, deberán adjudicarse en el documento de liquidación. De lo contrario, deberá solicitarse la cancelación de la matrícula de esos establecimientos porque ésta no opera automáticamente por el hecho que se liquide una empresa. Por otra parte, vamos a ver cómo se disuelven las empresas unipersonales. Las causales para disolverlas son las siguientes. Primera, por voluntad del titular de la empresa. Segundo, por vencimiento del término previsto. Tercero, por muerte del constituyente. Cuarto, por imposibilidad de desarrollo las actividades previstas. Quinto, por orden de autoridad competente. Sexto, por pérdida que reduzca el patrimonio de la empresa en más del 50%. Séptima, por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. ¿Qué son las empresas unipersonales? Es una figura mercantil creada a partir del artículo 71 de la Ley 222 de 1995, que establece que mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. Capital social. El capital social es el valor de los bienes que posee la empresa y la aportación que realizan los socios. Este capital social aportado por los socios puede ser dinerario o no dinerario. El capital se divide en cuotas del mismo valor individual y se paga en su totalidad al momento de la constitución. También el empresario debe describir en la constitución los bienes que aporta y el valor de los mismos. Por otro lado, la responsabilidad de los accionistas. Se ha hablado y teorizado bastante sobre la responsabilidad social de la empresa o del consumidor socialmente responsable, pero no se habla de la responsabilidad social de los accionistas. La responsabilidad social de la empresa debe pasar de ser el área de buenas acciones a interactuar en áreas como la de la relación con los inversores y accionistas. Deberían valorarse las empresas teniendo en cuenta su comportamiento no solo económico, sino también medio ambiente y social. Esto aumentará su volumen de contratación y por tanto su valoración. La responsabilidad social de los accionistas también tienen como regla general es que la responsabilidad del empresario se limita al valor de los bienes que aporta, salvo que la empresa sea utilizada para negocios que vayan en contra de la ley o perjudiquen a terceros, ya que la responsabilidad va a recaer en el patrimonio personal del propietario de la empresa. Muchas gracias por su atención prestada.